Miguel es un apasionado de la fotografía. Disfruta pasear con su pareja y correr. Su empleo como auxiliar administrativo le brinda los suficientes recursos para vivir. Se considera afortunado porque aunque es ciego de un ojo y solo ve 10% con el otro ojo, lleva una vida plena y participa en el mundo laboral. De hace 28 años, cuando empecé a ver borroso, tuve que ir a ver al médico, al oftalmólogo, y fue que me detectó una enfermedad que se llama glaucoma. Mi ojo derecho perdió totalmente la visión, o sea, no veo del ojo derecho. Tengo un porcentaje mínimo de visión, tendré como el 10%, que si lo transportamos a la realidad, pues es una visión borrosa, ¿no? Fue una etapa muy difícil de mi vida. De hecho, yo trabajaba en los medios de comunicación. Entonces, cuando me detectan a mí la enfermedad y me dijo el doctor que con el paso del tiempo iba a quedar ciego, pues sí, en mi cabeza pasaron muchísimas cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuánto tiempo voy a durar en la empresa? Me fui preparando, fui buscando nuevas formas para seguir, para encontrar un trabajo, para buscarlo, para que yo pues volviera a retomar mi vida activamente laboral. Entré a un taller que daba una universidad y tenían cuestiones laborales. Entonces ahí me inscribí. Y pues bueno, me llegó la fortuna de entrar a un trabajo, aprender cómo se manejaba toda esta cuestión telefónica, trabajar rápidamente con el teclado y hacer apuntes rapidísimos. Entonces me llevó a buscar mejorar, tener la oportunidad y llegar a esta empresa, pues bueno, fue una oportunidad que se me dio. Lamentablemente, la situación laboral de Miguel no refleja lo que experimentan la mayoría de las personas con discapacidad. De más de 6 millones de personas en esta condición, 40% son económicamente activas, mientras que 60% no tienen actividad económica. Un ejemplo es Raúl, quien fue trailero y ayudante de perforación en torres petroleras, pero ahora no tiene trabajo. Desde que me amputaron, yo me dediqué a pedir. No, nunca busqué trabajo, y me he venido manteniendo pues, con lo que la gente me ayuda. Pero en realidad, hablando con la verdad, nunca busqué trabajo. Sé que hay trabajos para gente discapacitada, ¿no? Y quisiera también pues buscar un trabajo, ¿no? Emplearme en algo, porque pues no toda la vida va a estar uno pidiendo. Cuando a mí me cortaron, estaba yo en mi casa, no quería salir de la casa. Me imaginaba yo, ¿qué va a decir la gente? Me va a ver mucho, me va a dar pena que me vean mucho. Raúl no quiso buscar una oportunidad en el mercado laboral por pena y temor a la discriminación. Otras personas sí buscan trabajo, pero aun cuando tienen conocimientos y habilidades, encontrarlo no es fácil. Básicamente quería yo un empleo administrativo para una persona con discapacidad y solo encontré 2 empresas que es Panadería Montparnasse y Grupo Gamesa, que son los que creo que se pueden adecuar más a mis necesidades. Todos los demás son empleos para personal operativo, vendedores en campo. Entonces, pues ahí ya tenemos una desventaja bastante grande. Estoy buscando un empleo que se adapte a todo lo que he adquirido de conocimientos en mis empleos anteriores, pero tomando en cuenta el problema de mi vista. No hay empatía. No se ponen en la posición de la otra persona que está buscando un trabajo. ¿Cuál es el problema? Esta sociedad que limita, que genera barreras, pero principalmente que estereotipa a las personas de todo lo que no pueden hacer en lugar de lo que sí pueden hacer. Por ejemplo, en el ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, se afirma que cerca del 20%, 2 de cada 10 personas, dicen que las personas con discapacidad no somos útiles para el mundo laboral. Entonces, es una cuestión que debe de cambiar y que debe de ser modificada. Este prejuicio de que las personas con discapacidad no son útiles las estigmatiza. Por ejemplo, muchos sordos verdaderamente la tienen difícil para encontrar un buen trabajo. Con frecuencia son relegados a labores de limpieza o tareas simples con bajos salarios. Ameyali, quien es sorda, se ha enfrentado a la discriminación al buscar trabajo.
Yo nací siendo una persona oyente. Más o menos cuando tenía 1 año con 8 meses, me enfermé de algo que se le conoce como meningitis. Y entonces, a partir de ahí, ya no pude escuchar bien. Necesitaba dinero, necesitaba para solventar los gastos. Entonces empecé a buscar trabajo, fue lo mejor que decidí. Empecé a acudir a diferentes lugares y en esos lugares yo dejaba solicitudes, documentos y tenía que esperar mucho tiempo. Me decían que esperara a que me llamaran, pero pasaba mucho tiempo y no me llamaban nadie en absoluto. Hay algunas personas que con sus gestos nos damos cuenta de que no nos ven bien. Parece que somos personas extrañas, pero cuando indicamos que nosotros necesitamos buscar trabajo, les damos la solicitud, nos ven raro. Con su expresión facial nos indican que no aceptan a personas con discapacidad. Mi primer trabajo fue en un restaurante que se llama Sushito. Yo era ayudante de cocina y posteriormente en una cafetería. Y ya posteriormente empecé a trabajar en GNP Seguros en las oficinas en San Ángel. A mí me gustaría estudiar artes visuales, lo que es artes visuales como dibujo, pintura, eso es lo que anhelo yo hacer. Con una gran determinación, Ameyali estudió, se capacitó y ahora tiene un trabajo de oficina en una empresa incluyente, donde ha crecido. A veces se catalogan en espacios, por ejemplo, en áreas de recepción, en áreas para contestar un teléfono, en espacios muy establecidos en los cuales pues no se les permite una posibilidad de crecimiento. Parte del problema es que hay poco conocimiento sobre qué es la discapacidad y cómo ser incluyentes. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la discapacidad es consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es la responsable de impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ellos toman acciones para sensibilizar y concientizar a la sociedad y a las empresas sobre la importancia de que estas personas sean integradas en el mercado laboral. Al tener algún tipo de discapacidad motriz o de cualquier otra naturaleza, las personas tienen la dificultad incluso de relacionarse o de vincularse con las empresas, con las áreas de recursos humanos o incluso también a veces con las dependencias de gobierno. Coincidimos en la necesidad de sensibilizarnos nosotros como autoridad y como servidores públicos y con eso poder entender a las herramientas que las empresas necesitan para también entender a las personas con discapacidad. A nosotros nos toca eso, ser intermediador entre las personas buscadoras de empleo y entre las empresas que están ofertando las vacantes. Las cifras del año anterior, 2023, nos permitían ya indicar que alrededor de 1,300 personas con discapacidad encontraron empleo al mes de diciembre del año pasado. Un empleo digno no solo proporciona sustento económico, también aporta propósito en la vida y realización personal. En el caso de las personas con discapacidad, les da también independencia y autonomía. Es una forma de superar barreras, pertenecer a una comunidad, mostrar sus habilidades y ser reconocidos. Ulises disfruta la vida con su esposa y su hijo. Le gusta prepararse y quisiera que la sociedad cambie su mentalidad para que las empresas ofrezcan oportunidades laborales sin prejuicios. Actualmente trabaja en Amazon. El empezar a trabajar en cualquier empresa pues es muy satisfactorio porque uno tiene pues la oportunidad de conseguir un ingreso para poder salir adelante. Además, también uno cuando está trabajando pues se siente uno realizado, tiene actividades por hacer y no cae en la depresión. Yo estaba en un viaje en Cuernavaca, me eché un clavado hacia la alberca. Entonces mi error fue no medir la profundidad. Caí completamente de cabeza. La alberca tenía una profundidad de 1,50 y yo mido 1,80 de altura. Entonces el golpe fue en mi cabeza y tuve una compresión de vértebras cervicales, lo cual me causó que al momento del impacto se estallaran esas vértebras y a partir de ese momento ya me quedé sin movimiento, ya no pude salir de la alberca. Me tuvieron que sacar
y ya de ahí para acá pues estoy en silla de ruedas. Este accidente ocurrió cuando Ulises tenía 24 años. Ahora tiene más de 60. Desde entonces ha buscado y encontrado varios puestos de trabajo. Estudié en el Politécnico, tengo la carrera de técnico laboratorista clínico y la carrera de ingeniero bioquímico. Como laboratorista estuve trabajando para varios del sector privado y también trabajé un tiempo en el Seguro Social. Ya como ingeniero bioquímico trabajé para una empresa que fabricaba rompopes, trabajé también para una empresa de panificación a nivel internacional y ahora estoy trabajando para otra empresa que se dedica a ventas por vía internet. Ulises se ha esforzado por adquirir nuevos conocimientos para tener mejores oportunidades y ha encontrado trabajo en ferias del empleo. Sin embargo, las circunstancias no siempre son tan favorables para las personas con discapacidad. La mayoría se enfrenta a una dura realidad. Un amplio segmento de esta población acepta trabajos en la economía informal y sus ganancias son inferiores a las de otros trabajadores, a menudo sin seguridad social ni prestaciones. La historia de Julio ilustra la discriminación que muchas personas con discapacidad viven al buscar trabajo. Tuve una fractura de cadera a los 12 años en la primaria jugando fútbol. Así empezó. De ahí a raíz de varios años, hace 8 años sufrí un balazo, que fue donde ya me fue peor la discapacidad que tengo, donde la bala entra por los clavos y me destruye lo que es el cartílago de la cadera. Es un viacrucis conseguir trabajo para una persona discapacitada. Llegas a la entrevista, hay veces que no te quieren ni atender, hay veces que desde que entras empiezan a decir, ¿sabes qué? Queremos gente completa, no tienes derecho a laborar, ¿no? O sea, ni la entrevista te dejan hacer. Sí entra una desesperación como persona, como trabajador, como padre de familia, porque también tengo familia que mantener. Y pues a lo que me dedico pues es a apoyar a los puestos ambulantes, ¿no? Es un trabajo informal que tenemos a qué recurrir, ¿no? Normalmente pues nos ven como enfermos o como pues personas que no estamos completas, ¿no? Entonces piensan que por estar en nuestra situación no podemos realizar actividades que una persona que no tiene una discapacidad también realiza. Y sin embargo yo he visto gente que a pesar de tener alguna discapacidad tienen un desempeño mucho más grande que otras personas que no las padecen. Además de las barreras sociales, las barreras arquitectónicas también son adversas y limitantes. Las personas con discapacidad se encuentran con puertas estrechas, baños con espacio insuficiente, escaleras sin pasamanos, ausencia de rampas, escasez de transporte público y falta de señalización adecuada, táctil y auditiva. Otros también enfrentan entornos confusos, ruidosos o abrumadores. Cuando hablamos de discapacidad solamente nos imaginamos, por ejemplo, la motriz o la sensorial, que tiene que ver con la vista o el oído, que hay veces que las discapacidades psicosociales no se ven a simple vista. Entonces, en un espacio laboral, cuando una persona llega, muchas veces pasa por desapercibida. Sin embargo, hay necesidades que deben de ser atendidas. A grandes rasgos, tanto en capacidades motrices, sensoriales, o estas que llamamos neurodivergencias o psicosociales, vamos a encontrar diferentes obstáculos y necesidades en el mundo laboral. Yo recibí mi detección de autismo en 2022, mi detección de altas capacidades el año pasado, justo hace unos meses. Son 2 neurodivergencias. Pero pensemos también en cómo diseñamos espacios en los cuales alguien con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial, personas mayores que pueden tener una deficiencia o falta de funcionalidad cognitiva puedan navegar o circular en los espacios a base de diseños con simbología, con colores, con señalización que esté en formatos de fácil lectura que le permitan al usuario visitantes conocer las instalaciones al igual que el resto de la población. Que la accesibilidad en el transporte público, en las calles, no te permite de repente salir, porque no hay una accesibilidad en la comunicación, en la información o digital, incluso en el que tú puedas participar teniendo una discapacidad, porque por lo mismo no se tuvo la oportunidad de asistir a una preparación académica
que te dé esas herramientas para poder postularte. Aún con todas las innegables barreras que existen y que dificultan el acceso al empleo, hay empresas que aportan a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Ofrecen empleos formales para personas con discapacidad, les dan oportunidad de crecimiento y promueven un entorno sin discriminación. Tenemos ejemplos muy interesantes de empresas que ya le dan entrada a las personas con discapacidad motora, personas que andan en silla de ruedas, personas con debilidad auditiva, también con debilidad visual. Y a nosotros nos interesa que las personas con discapacidad puedan tener una oportunidad laboral, por lo tanto contratamos personas sordas, tenemos personas con discapacidad intelectual leve trabajando con nosotros, tenemos personas también con alguna discapacidad motriz leve, y tenemos personas también con alguna discapacidad del habla y muchos van creciendo hasta convertirse en operadores, entran como ayudantes generales, pero tienen oportunidad de crecimiento. Damos cursos para las personas sordas, contamos con intérprete en lengua de señas. Tenemos vacantes de entrada que son para personas que no tienen mucha experiencia laboral y que su grado de escolaridad es menor a una licenciatura. A partir de la secundaria terminada pueden ingresar a nuestra vacante de asesor digital. El asesor digital es una posición que trabaja en nuestras sucursales en un tema de atención a clientes y ventas, y esta vacante lo que hace es justo asesorar a nuestros clientes en cómo funciona nuestra plataforma digital y nuestra aplicación. Hemos ingresado personas con discapacidad auditiva en nuestros centros corporativos en áreas de tecnologías, de diseño, e incluso hoy tenemos una célula que les da atención a nuestros clientes en lengua de señas, y ellos son quienes nos apoyan a hacer esta interpretación a los clientes que viven con una discapacidad auditiva. Estas son algunas de las compañías que reconocen el valor de la diversidad y aprovechan el talento subutilizado, presente en el mercado laboral. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México ha logrado una red de 723 empresas que dan oportunidad a que las personas con discapacidad tengan una actividad laboral formal. La mayoría son empresas consolidadas, que pueden dar estabilidad a las personas que contratan. Sin duda tiene un área de recursos humanos sensibilizada, incluso tienen especialistas en psicología y otros en trabajo social que están dedicados a este tipo de procesos de entrevista. Sí están como especializados y sensibilizados de tener este tipo de profesionales para recibir a las personas con discapacidad. Son empresas también, muchas de ellas de manufactura, y que eso también ayuda para que las personas puedan entrar a participar. Está la empresa Sabritas, ellos están contratando a personas adultas mayores y con discapacidad. Entonces tienen esa doble circunstancia. Otra empresa que se llama Ánfora también contrata personas en sillas de ruedas. Además de las acciones de las empresas y las instancias gubernamentales, hay méritos personales. Personas con discapacidad que han encontrado la forma de salir adelante y crear empresas comprometidas. Jorge es un ejemplo destacado. Es empresario y ha ayudado a muchas personas con discapacidad a encontrar trabajo, vinculándolas con empresas incluyentes. De estas ironías de la vida, me gustaba mucho el fútbol, logré poner mi cancha de fútbol rápido. A los 4 meses me accidenté y me subí por un balón al techo de una fábrica, son 6 metros de altura aproximadamente, y ahí adquirí la discapacidad. Yo tenía una cancha de fútbol y desde hace 26 años la tengo funcionando como un espacio para que vengan y jueguen una cascarita. Llego a tener un torneo dominical y a eso me dedico normalmente desde hace 26 años. Y hace 7 años que empecé a colaborar con la fundación, estoy como voluntario. Hace 2 años tuve la oportunidad ya de ser el coordinador de inclusión laboral, y también hace 2 años fundé mi empresa de Pasión por Ganar, justo con este aprendizaje que tuve sobre todo lo que podemos hacer y todo el trabajo que se puede desarrollar en favor de personas que tienen una discapacidad. En el 2023, su empresa logró incluir laboralmente a más de 120 personas con discapacidad, logro que lo llena de satisfacción. Al mismo tiempo que son ejemplos inspiradores que abrazan la diversidad y ofrecen oportunidades laborales, las empresas también se benefician de estas dinámicas de equidad. Generar espacios de inclusión
no solamente es una cuestión de buena voluntad, sino realmente sí beneficia a las empresas, porque entre más diversidad se encuentra en sus filas, también hay mayores oportunidades de agilizar los procesos, agarrar los perfiles más apropiados para diferentes tipos de tareas que se dan en el mundo laboral. Sí beneficia a las empresas cuando logran posicionar toda esta variedad en el espacio pertinente donde pueden trabajar. Como empresa, cuando apuestas por la inclusión de personas con discapacidades, cuando comienzas a hacer realmente una empresa que está a la vanguardia. Eso es algo que caracteriza a las empresas que quieren ser incluyentes, dejar ese lado de esos sesgos y tratar de buscar más. Nosotros estamos pensando que las empresas también puedan tener algún tipo de beneficio y eso lo estamos platicando con finanzas para saber si a estas empresas se les podría hacer algún tipo de condonación. Estamos caminando en ese protocolo y esa identidad va a ser un logotipo de responsabilidad social por la Ciudad de México. En el camino hacia un mundo laboral más inclusivo, un siguiente paso es el de invertir en oportunidades laborales verdaderamente equitativas. Si desean dar ese apoyo de dar trabajo a una persona, antes que nada que sientan que una persona que tiene alguna discapacidad, aunque hay diferencias físicas, no hay diferencias con personas que no tienen esas discapacidades. Las personas que tenemos alguna discapacidad, pues hay gente muy competente y gente que no tiene esas competencias. Entonces que abran su mentalidad para que puedan ofrecer oportunidad sin prejuicios. Que no es únicamente llegar y postular a un candidato. Tenemos que hacer desde un estudio de accesibilidad de las instalaciones, qué tan preparadas están las instalaciones para recibir a personas con alguna condición, un estudio de compatibilidad de puestos. Creer en el propio potencial y buscar aliados calificados puede abrir la puerta a oportunidades laborales que logran transformar vidas. Que nos vean como un buen amigo que va a ayudarles a encontrar ese empleo. Van a la Secretaría de las Empresas y ahí citamos a los buscadores de empleo que tienen la discapacidad o cualquier otro sector y hacemos el contacto. Inclusive hay personas con discapacidad que se han ido a trabajar a otras partes de la República Mexicana con cadenas de hoteles. También hay una intervención de personas que se van a Canadá a trabajar el tema de la tierra y todo el tema agrícola temporal por 3, 4, 5, 6 meses. Y ahí también hay personas con discapacidad. Aspiremos a pensar en directores, dueños de empresas que pueden vivir con una condición de discapacidad si nuestra empresa y sobre todo como sociedad estamos preparadas y preparados para una efectiva inclusión laboral. Nosotros mismos creamos estos mecanismos muchas veces de defensa ante lo desconocido y damos por hecho que muy probablemente hay puertas cerradas, que no hay obviamente esta apertura. Da esta oportunidad para que personas con alguna discapacidad pues puedan obviamente también insertarse en el mercado laboral de manera exitosa. Pues yo creo que lo principal es una actitud positiva, ¿no? Nosotros mismos incluirnos, no esperar muchas veces a que se nos incluya. La discriminación es algo estructural, es algo que lastima vidas y es algo que perjudica materialmente a todas las personas. Entonces, creemos desde CONAPRED que para desarrollar un buen ambiente laboral para personas con discapacidad no es un esfuerzo individual, se tienen que generar condiciones de accesibilidad, por ejemplo, de cómo se accede a un edificio, cómo se permanece en el trabajo, pero también de constante capacitación. Si bien los logros en la inclusión son una inspiración, enriquecen vidas, comunidades y organizaciones, la brecha laboral aún persiste. Que hoy en día cada vez más empresas, organizaciones, instituciones mencionan que hay cierto porcentaje de personas con discapacidad, pero lo que tendremos que preguntarnos es en qué condiciones, en qué puestos y qué tareas están haciendo. Porque no es suficiente con que ingresemos al empleo. Debe ser un empleo de calidad, debe ser un empleo digno y un empleo suficiente para que la persona pueda ejercer autonomía en otras áreas de su vida. Vamos a encontrar que el principal ámbito donde las personas con discapacidad se sienten discriminadas es en el trabajo y en la escuela, ¿no? Entonces, si encontramos y relacionamos analfabetismo, exclusión educativa, falta de ingreso al trabajo, pues todo tiene mucha congruencia. Si son los espacios donde nos sentimos más distinguidas, distinguidas, y además no hay oportunidades suficientes, pues por supuesto que va a ser uno de los espacios más inseguros. A este le sigue la familia y por supuesto la calle o el transporte público.
La falta de equidad en el acceso al empleo afecta el bienestar de este sector de la población. Aun cuando más de 1.3 millones de personas recibieron ayuda gubernamental por discapacidad en 2023, la cantidad de 3.100 pesos que reciben bimestralmente resulta insuficiente para el costo de la vida actual. Un empleo digno les daría más estabilidad financiera. Se requiere un mayor esfuerzo colectivo para entender que la discapacidad no define ni dicta el potencial de una persona, que un espacio laboral inclusivo es más vanguardista, humano, fuerte y productivo, y que cada persona con sus habilidades y perspectivas únicas es una pieza invaluable en el rompecabezas de este mundo tan diverso.